pero cuando dicen 1900, ponen una foto del fulano en la era de los dinosaurios, ¿verdad? Por eso a mí me da miedo decir en qué año nací. Pues les voy a decir, les voy a revelar el secreto. Hoy les voy a revelar dos grandes secretos que no cualquiera conoce, para que vean que los considero mi familia. Primer secreto, no me llamo Harold, me llamo Haroldo, para los que no sabían, ¿verdad? ¿No sabían eso? Ahora ya lo saben. Ya los considero mi familia, me atrevo a confiarles ese gran misterio. Pero por eso ustedes ven que a veces Mimi me dice Haroldo, pero porque ella es la única que se lo permito. Y el otro secreto es que nací en 1985 y crecí en los 90s. Y recuerdo cuando, algunos me entenderán, cuando íbamos a la mecanografía. ¿Son de esa generación? Cuando íbamos a la mecanografía y nos tocaba hacer meca con unas máquinas de escribir duras, que uno tecleaba, le levantaba la uña a uno, ¿verdad? Pero tocaba. Después mis gordos ya recibieron máquinas de escribir eléctricas suaves. Ahora ya no van, los patos ya no van a la mecanografía, ahora es parte del pensum, ahí en computación, y les ponen un curso de mecanografía. Ven cómo ha aumentado la tecnología. A ver, con toda honestidad, ¿cuántos recibieron un telegrama alguna vez? Abuelita, ¿usted nunca? Bien, sí recibió un telegrama alguna vez. De esos cortitos, ¿va? ¿Verdad? Pero algunos no vimos telegramas, pero sí nos tocó hacer cartas. Por ejemplo, a Mimi le tocó hacer un montón de cartas de amor hacia mí. Si les contara esa historia, pues no vamos a hablar de eso. No vamos a hablar de eso. Algunos nos tocó hacer cartas escritas, ¿verdad? Pero ahora los patogos, WhatsApp. Hasta dicen, ¿verdad? Hay que tener la jerga de los patogos, un WhatsAppazo y listo. Bueno, ahora está todo fácil. Y eso es ventaja y desventaja, ¿verdad? Ventaja que ahora para acceder a un montón de contenido es fácil. Antes era bien complicado. Yo soy de la era de la enciclopedia en carta de Microsoft. ¿Se recuerdan? ¿Cuántos crecieron con esa enciclopedia? La instalamos y nos sentíamos la última moda. No, hombre, qué nivel, ¿verdad? Excelente servicio. ¿Se recuerdan del ayudante de Microsoft Office? El que salía un perrito, un clip, salía ahí también. No, ya no estamos en esos tiempos, hermanos. Los tiempos han cambiado. Hoy en la mañana aprendíamos de que este siglo está pasando. Este siglo está pasando. Pero también es importante recordar, más la palabra de Dios permanece para siempre. Permanece para siempre. Entonces, tenemos que entender que nos hemos acercado a la verdad de Dios que permanece para siempre. Y por lo tanto yo quiero hablarles del anhelo que tenemos que tener hacia la palabra del Señor. El anhelo que tenemos que tener hacia la palabra del Señor. Y quiero esta mañana compartirles esa palabra del Señor que permanece para siempre. Y ese anhelo que tenemos que tener hacia la palabra del Señor. Quiero compartir con ustedes 3 anhelos que tenemos que tener hacia la palabra del Señor. Acompáñenme por favor a Segunda de Juan. Segunda de Juan capítulo 1. ¿Solo tiene un capítulo? Hoy sí vamos a leer eso del versículo 12 y 13. Tranquilos. Es el cierre. Hoy estamos terminando Segunda de Juan. Pero cuando estemos explicando o esté explicando el trasfondo, sí va a ser necesario irnos a diferentes versículos de acá de Segunda de Juan. Pero leamos los versículos 12 y 13 de Segunda de Juan. Aunque tengo muchas cosas que escribirles, no quiero hacerlo con papel y tinta, sino que espero ir a verlos y hablar con ustedes cara a cara para que su gozo sea completo. Te saludan los hijos de tu hermana escogida. Oremos. Señor Jesús, te alabamos esta mañana por la bendición de poder reunirnos y poder meditar en tu palabra, Señor. Ya hemos alabado tu nombre, ahora nos acercamos a tu palabra con humildad, para que nos hables, para que nos edifiques y para que esa palabra nos transforme y nos movilice hacia tu voluntad. Padre, esta mañana rogamos que sea tu evangelio hablándonos y transformándonos, Cristo Jesús, para gloria de tu nombre. Amén y amén.
anhelo que tenemos, el anhelo que tenemos que tener hacia la palabra del Señor. Y quiero compartir nuevamente 3 anhelos que tenemos que tener hacia la palabra del Señor. El primer anhelo que tenemos que tener es, debemos anhelar aprovechar la enseñanza bíblica. Aprovechar la enseñanza bíblica. Ahora, para entender esto de aprovechar la enseñanza bíblica, el anhelo de aprovechar la enseñanza bíblica, recordemos un poco de qué está hablando Juan. Juan está usando 2 principios importantes: el amor y la verdad. El amor y la verdad. Y la manera de unirlos es amemos en verdad. Amemos en verdad. Incluso decidir no tener relación ministerial con alguien que no enseña la palabra del Señor es una muestra de amor. Decidir romper, oigan esto, decidir incluso romper relaciones con alguien que no anda en la palabra del Señor es una muestra de amor. ¿En qué sentido? Hermano, te lo estoy advirtiendo. Lo que estás creyendo y las enseñanzas que estás promoviendo están alejadas de la verdad de Dios. Y te estás encaminando hacia el infierno. Entonces, el advertirle eso a alguien es una muestra de amor. Tiene mucho sentido, entonces, cuando Juan le dice a los hermanos, en este caso, ya vamos a hablar un poco más de eso, que no los reciban en casa, ni los saluden. No los reciban en casa, ni los saluden. Tenemos que decir amar de esa manera. A veces pensamos que el amor no tiene restricciones, en un sentido sí, en otra no. Por ejemplo, si alguien anda en pecado, pero como lo amo, no lo voy a reprender porque lo amo, ¿verdad? No, es todo lo contrario. Porque te amo, te estoy advirtiendo que la forma en que estás viviendo es contraria a la verdad. Y ese pecado puede destruir tu vida. Y porque te amo, te estoy advirtiendo. Hay gente que me reclama y dice que usted da muy duro, me dicen. No voy a decir quiénes. Ya nos exhibiste, Dios. Incluso una se nos cambió de grupo Crece, ¿no? Dijo, me voy para otro. Son bromas, Sandrita. Ya sabemos quién. Es una muestra de amor. Es más, mi último recurso, les soy honesto, mi último recurso con alguien que ya se le habló y se le habló y se le habló y ya no hace caso es, ¿para qué le voy a decir si ya sabe? Lo único que me queda es orar. ¿Y qué hacemos con el hermano? Oremos, que ya se le habló. Ya se hizo lo que no quiere. Tengamos esa iniciativa de estar orando. ¿Tienen a alguien así? Por el que simplemente han decidido, voy a orar. ¿O son ustedes esa persona por la que últimamente solo están orando y ya no les dicen nada? Interesante, ¿verdad? Entonces, para Juan, el amor y la verdad tiene que ver con amo en la verdad. Amo en la verdad. Amar en verdad es amar en la verdad. ¿Ok? Amar en verdad es amar en la verdad. Entonces, vean lo que Juan está diciendo cerrando su epístola. Aunque tengo muchas cosas que escribirles. Imagínense ser ese tipo de maestro. Esa es como la manera en que él cierra. Y si la cargas para que no nos desconcentre. Gracias. Y si llora, puedes salir. No te preocupes. Se revela. Marianita. Y me ubico aquí. Tengo muchas cosas que escribirles, dice Juan. ¿Se revela cómo cierra él su evangelio? Tengo tanto que decir acerca de Cristo. No, todo lo que yo pudiera decir y todo lo que se pudiera decir acerca de Cristo no cabrían. Claro, es una hipérbole, pero el punto es, tengo tanto que decir de Cristo. Y él le dice, según él lo define así, a la señora escogida y sus hijos. Él cierra diciéndoles, tengo tanto que escribirles, hermanos.
tengo tanto que enseñarles, tengo tanto que decirles. ¿Se recuerdan ustedes de aquel Pablo enseñando? Y pasaron las horas y él seguía enseñando. Y pasaron las horas y él seguía enseñando. Y había entonces un patojo llamado Eutico que no aguantó. Espero que no haya ningún Eutico entre nosotros. Lo subimos allá. Y se cayó, se durmió. O sea, ese tipo de actitud de... Yo no sé qué sienten ustedes cuando nosotros los que predicamos, aunque lo saludable es que dice que lo mejor es predicar 45 minutos. Están oyendo, ¿verdad? Pero no, últimamente nos picamos. Pero ¿cómo se sienten ustedes con eso? Ay, mi vejiga, y se van al baño, ¿verdad? ¿Entienden? O sea, porque el corazón caído no quiere exponerse a la palabra del Señor. Entonces estamos con esa inquietud. Pero Juan dice, tengo tanto que escribirles. Debemos anhelar aprovechar más la palabra del Señor. Imagínense tener ese tipo de maestros. En nuestro grupo Crece tenemos a alguien que no es de la iglesia, pero hay cariño, dice ella. Y recuerdo la primera vez que conocí a esa persona del grupo Crece. Me invitaron a comer, nos sentamos con mi familia, era tiempo de comer, pero va de preguntar y preguntar. Pero pastor, mire esto, y preguntar y hacer preguntas bíblicas, y va a hacer preguntas. Bueno, toca, ese es el chance. Y para aquellos que amamos predicar y enseñar, eso es, ay, ¿cuándo se va a callar? No. ¿Verdad que no? Se ve el hambre de la palabra. Se ve el hambre de la palabra. Juan anhela estar con ellos. Dice, tengo tanto que escribirles. Hay tanto que yo les puedo enseñar, dice Juan. Pero no quiero hacerlo con papel y tinta. Esto es bastante interesante porque la palabra aquí es cartés, de ahí viene nuestra palabra cartas. Papel acá. Miren, solo les voy a dar una probadita. Para que ustedes profundicen más con eso, les animo a leer el libro El origen de la Biblia de Rafael Serrano. Es un excelente libro para entender cómo la Biblia llegó a nuestras manos. Pero vean, cómo la Biblia fue escrita. Lo primero, el papiro. ¿Qué era el papiro? El papiro era extraído del tallo de la planta Cyperus papyrus, que es una planta que crece allá en el delta del Nilo. Y lo que hacían es que del tallo extraían una especie de fajitas o hilos y los iban entrelazando y después los ponían a secar y ya con todo ese proceso se comenzaba a escribir. De ahí viene la palabra papiro. El papiro. Otra forma de escribir era el pergamino. De hecho, muchos dicen que los que se profesionalizaron en el pergamino fueron los de Pérgamo. Ellos hacían mucho, su trabajo era mucho el del pergamino. ¿Y cómo funcionaba esto del pergamino? Pieles. Se buscaba pieles de animales, a veces ovejas, por ejemplo. Había un proceso de quitarle todo el pelo, luego de raspar y raspar hasta que quedara más fino, y ahí se escribía. Imagínense. Incluso se habla de códices. Los códices eran papiros o pergaminos, ¿están entendiendo? Reunidos en un libro. O sea, el códice es el abuelito de los que nosotros conocemos como libro, el antepasado. Ahora, miren todo ese proceso. Juan está diciendo, yo pudiese escribirles un montón de cosas. Incluso, él dice, con papel y tinta. Otra forma interesante es que antes de que apareciera la pluma para escribir, había algo que se llamaba, aquí lo tengo apuntado, ¿dónde está? El cálamo. El cálamo. Y el cálamo era una especie de caña cortada con hueco y ahí se impregnaba de tinta y se escribía. Imagínense esa forma de estar escribiendo. Tengo tanto que escribirles con papel y tinta. La tinta en ese tiempo era una mezcla de carbón vegetal, goma y agua. Se mezclaba, se
introducía ahí el cálamo y a escribir sobre ya sea el pergamino o el papiro. Ok, vean todo ese proceso. Y no, les recomiendo el libro El origen de la Biblia de Rafael Serrano. Lo que yo quiero que entiendan es, vean todo el proceso, cómo se llegaba a escribir el texto bíblico. Cómo se llegaba a escribir el texto bíblico. Yo creo que Dios nos ha proveído dos tipos de maestros. En el sentido no de lo inspirado de Dios, porque lo inspirado de Dios es la Biblia, pero damos gracias a Dios por todos esos maestros que nos enseñan de forma hablada y de forma escrita. En este caso, Juan no es de esos maestros, él es un maestro inspirado, ¿ok? Pero los que tienen la bendición de escribir libros enseñan de forma escrita, y los que tenemos la bendición de enseñar y predicar, enseñamos de forma hablada. Ustedes pueden tener acceso a ese tipo de maestros que enseñan de forma hablada y de forma escrita. Aprovechenlo. Tengan ustedes ese anhelo de acercarse a la palabra de Dios. Yo tengo tanto que escribirles, pero también quiero ir a verlos. Juan dice, quiero ir a verlos. ¿Para qué? ¿Para qué quiere ir a verlos? Él dice, y hablar con ustedes cara a cara. ¿Ustedes creen que la visita de Juan iba a ser una visita? Y entonces, ¿y la hermana Chonita, entonces qué sigue viniendo aquí a la iglesia? No. Se alejó. Y el hermano aquel cayó en pecado. ¿Ustedes creen que esa era la conversación que alimentaba la visita de Juan? La pregunta es, ¿para qué quiere ir Juan a verlos? Y él dice ahí, y hablar con ustedes. Ok, quiere ir a visitarlos, ¿para qué? Para poder hablarles. ¿Qué les querrá hablar? Bueno, si tenemos una epístola donde él está defendiendo la verdad, estoy seguro que Juan quiere ir a verlos y hablarles más de la verdad. Eso es lo que quiere hacer. Eso se asemeja mucho a aquel apóstol Pablo. Acompáñenme a Romanos. Romanos capítulo 1. Yo creo que van a encontrar ustedes más antes que yo, pero ahí vamos. Yo aquí estoy, aquí está, ay me pasé. Romanos capítulo 1, vamos a leer de los versículo 8. Vamos a ver, espérenme, aquí lo tengo yo. Aquí había ponido Romanos, perdón, en esta Biblia es la que no estaba usando, y mi dedo no ayuda. Ok, Romanos capítulo 1, versículo 8. En primer lugar, doy gracias a mi Dios por medio de Jesucristo por todos ustedes, porque por todo el mundo se habla de su fe, es decir, lo que ellos han creído y cómo eso que han creído los ha cambiado. Ellos guardan esa fe también. Ok, por todo el mundo se habla de su fe. Pues Dios, a quien sirvo en mi espíritu en la predicación del evangelio de su Hijo, me es testigo de cómo sin cesar hago mención de ustedes, siempre en mis oraciones, implorando que ahora, al fin, por la voluntad de Dios, logre ir a verlos. ¿Qué desea Pablo? Y visitar a los creyentes en Roma. La pregunta que uno tiene que hacerse es, ¿qué quiere Pablo? Visitarlos. ¿Qué otra pregunta? ¿Para qué quiere visitarlos? Él mismo lo va a decir. Porque anhelo verlos para impartirles algún don espiritual a fin de que sean confirmados, es decir, para que cuando esté entre ustedes nos confortemos mutuamente cada uno por la fe del otro, tanto la de ustedes como la mía. Yo quiero escuchar lo que ustedes creen y yo quiero que ustedes escuchen lo que yo creo, que somos de una misma fe y poder edificarnos con esa fe. 14. Tengo obligación tanto para con los griegos como para los bárbaros, para con los sabios como para los gentiles. Versículo 15. Así que por mi parte, ansioso estoy ¿de qué? ¿De anunciar qué cosa? ¿A quiénes? A ustedes que están en Roma. ¿Quiénes ustedes? Los
creyentes. A ver, hagamos una pausa aquí. ¿Qué quiere hacer Pablo? Ir a visitarlos. ¿Para qué quiere ir a visitarlos? Para predicarles. Predicarles principalmente, ¿qué cosa? El evangelio. Y uno dice, no, Pablo aquí se equivocó, porque el evangelio solo se le predica a inconversos para que se arrepientan de sus pecados y crean en Jesucristo. No, Pablo sabe que los creyentes de Roma son eso. ¿Son qué? Creyentes. Son creyentes. ¿Y qué quiere hacer Pablo con ellos? Predicarles el evangelio. El mismo Pablo reconoce, yo quiero ir con ustedes y que el evangelio nos siga edificando. Juan dice, yo tengo tanto que escribirles, pero quiero ir a verlos y hablar con ustedes cara a cara. ¿Qué es lo que Juan quiere hablar con los hermanos? La verdad. La verdad. Damos gloria a Dios por esos maestros que nos enseñan escribiendo y por esos maestros que nos enseñan hablando. Así que les estoy hablando de el anhelo que tenemos que tener de la verdad de Dios. Y el primer anhelo es que tenemos o debemos anhelar aprovechar la enseñanza bíblica. El segundo anhelo, debemos anhelar disfrutar la enseñanza bíblica. ¿Disfrutan ustedes la exposición de la palabra del Señor? ¿Cuándo fue la última vez que ustedes leyendo su Biblia, Dios habló a su vida y no les quedó otra que terminar llorando, doblando sus rodillas porque Dios les estaba hablando? Disfrutan, se deleitan ustedes en la palabra del Señor. La exposición de la palabra del Señor debería de producir en nuestro corazón gozo. ¿Qué es lo que dice aquí Juan? Espero ir a verlos y hablar con ustedes cara a cara. ¿Para qué? Para que su gozo sea completo. ¿El gozo de quién? De los hermanos a los que él quería ir a visitar. ¿Por qué iban a tener gozo? Miren, saludos ahí a la hermana, se llama Dominga, le decimos hermana Minga. Ella es experta en algo. ¿Saben qué es experta ella? En hacer limonadas. Se discute unas limonadas en el punto. A ver, hermanas y hermanos, ¿cuándo ustedes tienen esa pericia de hacer la limonada en su punto? Ni demasiada agüita de miel, ni demasiada acidez, en su punto. ¿Quién tiene esa habilidad? ¿Verdad? ¿No les da vergüenza, hermanos? Ella tiene esa habilidad. Ella tiene esa habilidad. Ella hace, no, ese es un don, digo yo. El don de la limonada. Yo creo que ella nació en la limonada zona 5. Y cada vez que podemos ir a visitarla, queremos disfrutar de esa limonada. Queremos y disfrutarla cuando ¡hola, qué rico! Es un deleite eso. Zapatero a tu zapato. Ella es experta en limonadas. Juan, ¿en qué es experto? En exponer la palabra del Señor. Hace poco estaba viendo el video de una chica que se fue a hacer las uñas. ¿Para qué se van a hacer las uñas? Ya tienen uñas, dije yo, pero bueno. Me fui a hacer las... Y la chica era principiante y vieran cómo le dejó eso. Aparte de que le dejó las cutículas sangrando, las uñas se las dejó súper gastadas. ¿Para qué lo haces, pues, verdad? Entonces, no recomiendo, ¿me entienden? No podemos referir a alguien así. Entre siervas, oh sierva, ¿dónde puedo irme a hacer las? Oh sierva, le recomiendo allá, ¿verdad? Pero imagínense, uno no va y no frecuenta esos lugares porque uno tuvo una mala experiencia. Pero para Juan es lo contrario. Él quiere ir a verlos y dice, ¿para qué? Para que su gozo sea completo. ¿Por qué se van a gozar los hermanos? Porque Juan va a estar ahí. O sea, que el hecho de que Juan los visita es una bendición, es un siervo de Dios. Pero más que ser Juan la bendición de Dios, es más que eso. Lo que Juan lleva es la bendición. Lo que Juan lleva es la bendición. ¿Y qué es lo que Juan lleva? Palabra de Dios. Yo quiero que se gocen cuando yo llegue, porque les voy a exponer más sobre la verdad. Si tengo tanto que escribirles, tengo tanto que decirles, hermanos. Pero cuando llegue allá, les voy a enseñar más. Y ustedes se van a gozar en eso. Imagínense tener esa gente que está así expectante. Hay gente que está apuntando, ¿verdad?
Se ve, y después cuando uno termina se ve el gozo de que recibió la palabra del Señor. Porque ¿qué es lo que debe producir la palabra del Señor en sus corazones? Gozo. ¿Eso es lo que está produciendo la palabra del Señor en sus vidas, hermanos? Esta semana se acercaron a la palabra del Señor. Y si se acercaron a la palabra del Señor, ¿la palabra del Señor produjo gozo en sus vidas? Porque eso es lo que debe estar produciendo la palabra del Señor. A ver, alguien que por favor nos lea Jeremías 15:16. Jeremías compara aquí la palabra como si fuera comida. Y cuando yo la comí, ¿qué produjo eso? Gozo. Gozo. Alguien que lea por favor Juan 15:11. Ya lo encontré yo. Estas cosas les he hablado. Jesús es Dios, ¿ok? Así que cada vez que Él abría su boca, como Él es Dios, lo que Él decía, ¿eso en qué se convertía? Otra vez repito, pregunto, Jesús es Dios. Así que cada vez que Él abría su boca para enseñar, lo que Él decía, como Él es Dios, ¿se convertía en qué? En palabra de Dios. Estas cosas les he hablado, dice Jesús. ¿Y qué debería producir la palabra de Dios en nuestros corazones? Para que mi gozo esté en ustedes y su gozo sea perfecto. La palabra de Dios debería producir en sus corazones gozo. Gozo. Más adelante, Juan 17:13. Pero ahora voy a ti y hablo esto en el mundo para que tengan gozo. Hablo. Yo, Jesús, hablo esto para que tengan gozo. Gozo. Mire, yo creo que aún la tristeza que produce la palabra, pero esa tristeza que dice Pablo en 2 Corintios que lleva al arrepentimiento, debería ser causa de gozo. Porque, número uno, Dios sabe que estás viviendo en pecado. Y Dios en su gracia te está hablando. ¿Y eso quebranta tu corazón? Gloria a Dios. ¿Cuántos podemos recordar decir, yo recuerdo una vez que, dejé de venir un montón de tiempo, y el día que llegué cabal el predicador, cabal estaba hablando de mi pecado. Y me enojé, pensé que alguien le había dado el chisme. Alguien seguro, no, es Dios hablándote, hermano. Pero Dios usó esa palabra para que yo me encaminara al arrepentimiento. Y me gozo por eso. ¿Me entienden eso? Damos gloria a Dios por su palabra. Juan dice, yo quiero ir a verlos para que su gozo sea completo. ¿Por qué? Porque lo que Él va a llevar es exposición de la palabra. El corazón del creyente se llena de gozo a través de la palabra. Así que debemos anhelar disfrutar de la enseñanza bíblica. Debemos, en tercer lugar, anhelar compartir la enseñanza bíblica. El saludo es interesante. Te saludan los hijos de tu hermana escogida. Te saludan los hijos de tu hermana escogida. Es el mismo lenguaje del versículo 1. El anciano a la señora escogida y a sus hijos. A ver, Juan está escribiendo desde Éfeso, ¿ok? ¿A quién le está escribiendo? Según el versículo 1, a la señora escogida y a los hijos de la señora escogida. Aquí puede representar dos cosas. La señora escogida literalmente es una hermana que tiene hijos creyentes. Ella es creyente y sus hijos son creyentes. Otra forma de entenderlo es que Juan aquí está usando un simbolismo para representar a un grupo de hermanos, a una iglesia. ¿Ok?
Creo que la mejor forma de entenderlo es, ya sea que era a la señora y sus hijos o a una iglesia con sus miembros, Juan le está escribiendo a creyentes, ¿ok? Y luego en el versículo dice, te saludan. ¿A quiénes saludan? A la señora escogida y sus hijos. ¿Quiénes saludan a la señora escogida y sus hijos? Tu hermana escogida. Te saludan los hijos de tu hermana escogida. Vi un traductor que decía, se fue mucho, pues decía, los hijos, ¿por qué ella no? Es que seguramente la hermanita, la mamá de estos muchachos ya había muerto. Ok, si lo interpreta como una señora literal es posible, ¿verdad? Pero el punto es, te saludan los hijos de tu hermana escogida. Entonces el punto es, yo te estoy escribiendo desde Éfeso, y aquí hay creyentes. Y a ustedes, mis hermanos, a los que les estoy escribiendo, ustedes también son creyentes. Qué maravilloso es saber de que podemos compartir una fe en común con otros creyentes. Hay gente hoy reunida en sus iglesias que se están exponiendo a la palabra del Señor, que esa palabra está produciendo en sus corazones gozo. Damos gloria a Dios porque esta iglesia local es miembro del cuerpo de Cristo, donde ahorita hay muchos creyentes más reuniéndose para exponerse a la palabra de Dios. No somos los únicos hijos. Hay más hijos. Y no solamente aquí en Guatemala, en América. Y yo no sé en qué horario están reunidos los hermanitos de allá de Asia o de África. Pero hay gente que hoy domingo se está reuniendo. No somos los únicos hijos. Hay millones de creyentes reuniéndose hoy, día domingo. Así que saludos a esos millones que nos están viendo. Yo creo que solo uno por ahí tal vez, ¿verdad? Pero qué maravilloso saber que hay gente que están allá reuniéndose. Algunos no tienen la estructura que nosotros tenemos. Aclaramos que esa estructura no es nuestra. Aquí alquilamos. Pero tenemos un espacio. Vi una imagen de un pastor allá en Nigeria reuniéndose con su gente, literalmente en la montaña. Con un pedazo de tronco, ahí ellos están sentados y él abre su Biblia. Y les está enseñando. Y él no está con cara de enojado. Y ellos no están con cara de dolor. Él está exponiendo con gozo la palabra. Y ellos están recibiendo con gozo la palabra. Hay más hermanos en otros lugares que están meditando en la palabra de Dios hoy día domingo. Que están creciendo en la palabra. La verdad no está reducida a un grupo exclusivo. Nuestros padres un día lucharon para que esta palabra no estuviera presa. Eso fue lo que Pablo declaró. Él estando en prisión dice, pero la palabra no está presa. El predicador puede ser aprisionado, pero la palabra de Dios es libre. Hay tanta gente, hay tantas señoras escogidas con sus hijos hoy reunidos exponiéndose a la palabra del Señor. El evangelio, hermanos, es imparable. El evangelio se sigue predicando. Hoy les va a parecer milagro, pero solo son 2 versículos, pero ya estoy terminando, hermanos. Y a manera de cierre, porque hoy les he enseñado que tenemos que anhelar la verdad de Dios, y les he hablado de 3 anhelos. Debemos anhelar, número 1, aprovechar la enseñanza bíblica. Número 2, debemos anhelar disfrutar la enseñanza bíblica. Y número 3, debemos anhelar compartir la enseñanza bíblica. Y hoy quiero honrar a aquellos que un día se atrevieron a enseñarme a mí. Recuerdo el primer día que llegué a la iglesia. Ustedes me desconocerían. Él era como aquellos que descubren la historia del pasado de sus padres, ¿verdad? Así era mi papá, así es. ¿Se recuerdan cuando andaban en básicos? ¿Cómo eran? Eran joyas ustedes, ¿verdad? Yo recuerdo haber llegado un día lunes con mi pelo largo, bien tumbado yo, es zona 18, ¿va?
y cómo el Señor comenzó a usar a mi pastor. Yo llegué a la edad de 14 años a los pies del Señor. Y Dios comenzó a usar a mi pastor. Qué paciencia la que me tuvo, de veras. Viniendo de un trasfondo de no sentirme amado y no ser amado. Que aguante el de mi pastor. Pero sobre todo, glorioso Cristo que lo usó. Cuando el Señor yo comencé como pastor de jóvenes a los 18 años. Y el Señor me llamó a la edad de 23 años al ministerio pastoral. Ahí andan fotos de cuando yo comenzaba. Sí parecía pastor de esos tradicionales, por si ustedes no lo creen. Sí. De esos pantalones flojos y el tacuche grandote. De esos. Tradicionales, convencionales. Usaba corbata, hermano. Saludos, Julio. Y yo puedo recordar que cuando yo llegué al ministerio pastoral, yo no iba en cero. Ya el Señor había usado a mi pastor para formarme en la palabra. Y qué bendición, hermanos. Porque yo me imagino, si el Señor no me hubiera preparado por él, yo hubiera hecho averías como pastor. Y aquí, vamos a hacer eso. No, vamos a hacer lo que la palabra dice. ¿Me entiende? Por eso mandar a alguien al ministerio pastoral sin estar preparado bíblicamente, eso es un delito. Y hay ministerios que están haciendo eso. Es que él tiene ganas, hermano. Qué bueno que tiene ganas, pero que tiene que tener preparación en la palabra, porque no es cualquier cosa. El que anhela obispado, buena obra sea. Y antes de eso, Dios usó a mi seño de escuela dominical en mi niñez y mi adolescencia. Y me enseñó acerca de Cristo. Y ahí estuve yo fui niño de las aulas de escuela dominical. Dios bendiga a los que enseñan a los niños. Que no los ven como creyentes de segunda o tercera categoría, sino que los ven como redimidos por el Señor. Por eso el enseñarles la palabra, primero, no le enseño cualquier grupo. Segundo, no enseño cualquier cosa. Así que cualquier cosa les digo, no. Dios bendiga a mi maestra de escuela dominical que hizo el chance, ¿me entiende? Hizo el chance. Un día me puse berrinchudo y no fui a la escuela dominical. Agarró al montón de patojos. Vamos a traerlo, dijeron. Y llegaron a mi casa. ¿Qué pasa que no ha llegado? No, si yo, de no sentirme amado y no ser amado, ver un montón de compañeritos que me fue a buscar, yo lloré. Y, mamá, me voy a cambiar rápido, me voy a ir para la iglesia. Miren qué pasión. Ella tenía corazón pastoral para los niños. Honro esas vidas hoy que trabajaron duro. Honro a mis maestros del seminario, hombres fieles que ya no están. Pablo Lauri. Muchos más que estuvimos ahí en las aulas y disfrutamos de ellos y nos edificaron. Muchos de ellos ya no están, pero fueron maestros fieles a la palabra. Honro también a mis dos iglesias. Tiene otra, van a decir ustedes. Hoy quiero confesarles, tercera confesión. Tengo otra. Y actualmente estoy pastoreando dos iglesias. Mi familia y ustedes. Y doy gloria a Dios porque me permite enseñarles la verdad a mi familia y a ustedes. También doy gloria a Dios. No me estoy despidiendo, parece así, pues como Juan está cerrando su epístola, yo tenía que darle ese toque, ¿verdad? Doy gracias a Dios también por aquellos compañeros míos con los que compartimos púlpito. Gracias, hermanos, por su fidelidad al exponer la palabra del Señor. Esto no es fácil. No es fácil, hermanos. Pero Dios en su gracia y su misericordia nos tiene aquí sirviendo en IBR. Que Dios bendiga tu vida, Alexis. Que Dios bendiga tu vida, Julio. Gracias. Porque por muchos años estuve predicando solito. Que Dios bendiga a Dave. Allá lo tienen en Ipala. Y que Dios bendiga a Fernando Ajbal, que estuvo con nosotros también predicando aquí la palabra. Yo doy gracias a Dios por compañeros de ministerio con los que hemos servido juntos. Doy gracias a Dios por sus vidas. Doy gracias a Dios por ustedes, hermanos. Por algunos lo único que me queda es seguir orando. Y lo digo con sinceridad pastoral. Pero doy también gloria a Dios por aquellos que van y preguntan.
pastor, ¿y esto qué es? ¿Y esto qué es? Pregunta y preguntan y preguntan. Doy gracias a Dios por sus vidas, hermanos. Porque qué bendición poder anhelar más la verdad de Dios. El anhelo de mi corazón es que ustedes anhelen más de la palabra del Señor y que no le huyan. Ustedes tienen que ser de aquellos, no que tienen, miren, si existen aquellos que tienen comezón de oído de oír cualquier engaño, sean ustedes gente que anhela escuchar palabra de Dios. Por algunos oramos, por otros nos gozamos que andan en la verdad. No se imaginan el gozo, dice Juan, de saber que andan en la verdad. Me gozo, hermanos. Me gozo ver que algunos, no porque sufren, porque no me gusta verlos sufrir, pero vivimos en un mundo quebrantado. Pero ver que a pesar de que sufren, no abandonan la palabra del Señor. Son fieles a ella. Damos gloria a Dios por esta comunidad. ¿Se recuerdan? Esta no es la comunidad del anillo, esta es la comunidad de la verdad. Gente que anhela de la palabra, que permanece fiel a la palabra. Les animo a que se pongan de pie y quiero compartir con ustedes algunas preguntas de reflexión y aplicación para esta semana. Dios bendiga a la hermana escogida y sus hijos y a Juan. Y Dios bendiga a todos aquellos que el Señor usó. Ahí se cumple lo que el Señor dijo a través de Pablo. Yo sembré, Apolo regó, pero el crecimiento lo da Dios. Esta no es la palabra de Juan, no es la palabra de Pablo, no es la palabra de Julio, Alexis, Harold, es la palabra de Dios. Nosotros solo somos instrumentos en sus manos. Damos gloria a Dios por su palabra. Y yo les animo esta mañana a que piensen. ¿Recuerdan a aquellos que invirtieron en ustedes? Sus pastores. Den gloria a Dios por eso. A los que han estudiado en el seminario. ¿Se recuerdan a aquellos profes? Que les decían, venid a comer conmigo. Y se sentaban con uno a comer, ¿verdad? Llegate a mi oficina y platicamos. Ellos hacían trabajo pastoral, no solamente de enseñar contenido, hacían trabajo pastoral. Yo les animo a que piensen en esas personas que les enseñan la palabra y den gracias a Dios por sus vidas. ¿Están aprovechando los recursos que el Señor provee para seguir creciendo en la palabra del Señor, hermanos? Tantos recursos que hay. Aprovéchenlos. Esta semana, ¿qué fue lo que Dios habló a su corazón? Nada, hermanos, que no leí mi Biblia. ¿Qué plan de lectura están llevando para la Biblia? ¿Dónde abro? Ahí leo, hermano. No, busquen un plan de lectura. ¿A qué tipo de maestros están consultando? Ay, hermanitos, que he tenido yo en mi peregrinaje ministerial, que le consultaban a todos menos a uno. ¿A qué maestros están consultando? ¿Son maestros saludables? Ya pueden distinguir entre lectura de la Biblia y estudio de la Biblia. Ya saben que no es lo mismo. Y están aplicando eso que saben. Es decir, no solamente leen la Biblia, estudian la Biblia, hermanos. Tienen la capacidad en el Señor de identificar falsas enseñanzas y a falsos maestros. O comen de todo parejo. Porque no hay que juzgar, hermano. ¿Qué están haciendo para que el Evangelio siga avanzando? Para que haya más señoras escogidas en otros lugares. Para los que predicamos, sigamos siendo fieles a la enseñanza y a la obediencia de la verdad. Esto tendrá su recompensa. Oremos. Señor, gracias por tu verdad, que nos revela tu amor por nosotros. Señor, te doy gracias y honro a aquellos a los que tú usaste y sigues usando para edificarme, porque yo sigo siendo oveja necesitado de tu palabra, Señor. Damos gracias, Señor, por IBR, Iglesia Bíblica Redención. Yo te doy gracias por esta iglesia amada tuya. Oramos, Señor, para que tú sigas trayendo esa sed de la palabra, como el siervo brama por las aguas. Que haya ese anhelo de tu palabra, que los que enseñamos y predicamos, que haya ese anhelo siempre de enseñar. Tengo tanto que decirles.
y que mis hermanos tengan esa actitud de: tengo tanto que aprender de Dios. Quiero seguir creciendo en su palabra, quiero seguir conociendo a Dios, porque a través de conocerle soy transformado. Señor, que mis hermanos que todavía no tienen la disciplina de la lectura y el estudio de tu palabra puedan esta semana dar pasos firmes para que sea así. Señor, que aquellos que posiblemente poseen conocimiento de tu palabra pero no aplican eso, oramos también para que ellos puedan aplicar lo que conocen, Señor. Porque la fidelidad a tu palabra no solamente se trata de conocerla, sino también de obedecerla. Y que juntos como iglesia sigamos anhelando más de tu verdad, más de tu palabra, más de Cristo, que es la palabra encarnada. Gracias, Señor, esta mañana. En nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo de Dios. Amén. Y amén. Dios les bendiga.